Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo. Informes difundidos a raíz de la invasión rusa contra Ucrania subrayan la enorme importancia de estos dos países en el suministro mundial de trigo y de sustancias para la elaboración de fertilizantes. Los datos indican que el planeta tiene una reserva alimenticia de solo 90 días. Es decir, si se dejan de producir alimentos hoy, en un promedio de 90 días no tendremos que comer. Por supuesto, esto no es igual en todos los países. Los más opulentos podrán comprar alimentos a altos precios para mantener a su población más tiempo. Los más pobres se quedarán sin comida primero, como siempre ha ocurrido. Pero son precisamente los países pobres a los que más esforzadamente se les quiere negar el acceso a los materiales, tecnologías y conocimientos que les podrían permitir una mayor capacidad de producción de alimentos. Y quienes les niegan ese acceso no son curiosamente los dueños de la comida o los países ricos, sino organizaciones supuestamente contestatarias que en nombre de la defensa del medio ambiente están jugando con la vida de millones de seres humanos. Durante la mayor parte de la historia humana, los miembros de nuestra especie no tenían asegurado el alimento, al menos no a mediano y largo plazo. La escasez era siempre una posibilidad. Una variación meteorológica inesperada, incluso pequeña, podía provocar el hambre. Que el Nilo se inundara lo suficiente, pero no demasiado, determinaba que los habitantes del antiguo Egipto tuvieran o no alimentos para todo el año. Alrededor del año 2200 antes de la Era Común y durante probablemente todo un siglo, se produjo un acontecimiento de aridificación conocido como el evento del Kiloaño 42, con sequías que se cree provocaron la caída del Imperio Antiguo de Egipto, del Imperio Acadio en Mesopotamia y de la cultura Liangzhu en la zona baja del río Yangtze. Incluso pudo haber llevado al colapso la cultura del Valle del Indo. La sucesión de hambrunas en la historia humana es un acontecimiento común en todas las sociedades, en todas las culturas. Fuera por sequías como la que provocó el colapso de la civilización maya entre los años 800 y 1000 y que se cobró, se calcula, 1 millón de vidas, o fueran erupciones volcánicas como la de Kanki en Japón en 1230 que costó 2 millones de vidas. La gran hambruna europea de 1315-1317, provocada por un mal clima que dañó las cosechas y dejó atrás 7,5 millones de víctimas, y casi inmediatamente después la gran hambruna china de 1333-1337, con otros 6 millones de personas muertas. Entre 1601 y 1603, una explosión volcánica en Perú creó un invierno volcánico que causó hambrunas por toda Europa, especialmente en Rusia, con 2 millones de muertos. Los enfrentamientos entre el emperador Shah Jahan, el del Taj Mahal, y grupos rebeldes en la India provocaron la hambruna de Deccan de 1630 a 1632, dejando más de 7 millones de muertos. Y así, casi año tras año, en algún lugar del planeta morían miles, millones por hambre. Una muerte que es además especialmente cruel. Parecía que todo seguiría igual en la historia humana siempre o incluso que empeoraría. Los fertilizantes eran clave para mantener a raya al hambre. Durante gran parte de la historia humana, los agricultores utilizaron fertilizantes diversos para el crecimiento de sus cultivos. En China, como en muchos lugares, se usaban los desechos humanos. En París se recogía el estiércol de caballo acumulado en las calles para alimentar los jardines de la ciudad. En la Europa del siglo XIX se robaban tumbas para sacar esqueletos que se molían y usaban como fertilizantes. Y Francia le vendía al Reino Unido esqueletos excavados en los campos de las batallas napoleónicas de Leipzig, Austerlitz y Waterloo. Esto se multiplicó cuando el británico John Laws patentó su sistema de tratar los huesos con ácido para crear superfosfatos que duplicaban las cosechas. Se importaron toneladas de momias de Egipto y los huesos de los bisontes americanos masacrados para usar sus huesos como fertilizante. Otras fuentes de fertilizante eran minas como las de salitre de Chile o los depósitos de guano en islas tropicales que reducían un poco el riesgo de esta tragedia. Pero a principios del siglo XX ya hubo quien advirtió que las reservas serían insuficientes para la creciente demanda. Por entonces, para fortuna de todos, en 1909 el químico alemán Fritz Haber desarrolló los dispositivos y catalizadores necesarios para resolver un desafío que enfrentaba la química:
utilizar el nitrógeno, que es el 80% del aire de nuestra atmósfera, para producir amoníaco. Poco después, Carl Bosch lo convirtió en un proceso industrial, el proceso Haber-Bosch. Ambos recibieron premios Nobel por su trabajo en distintos años. Por primera vez, a partir de entonces, se podían producir fertilizantes baratos y en grandes cantidades. Además, a partir de la década de 1940, nuevas sustancias entraron a sustituir las antiguas formas de control de plagas y malas hierbas que afectaban a los cultivos, provocando pérdidas que podían llegar al 100% de la superficie cultivada de una zona. Un desastre económico para los agricultores, pero sobre todo un desastre para quienes dependían de sus productos para sobrevivir. Insectos, hongos, bacterias, virus y otras plantas que se robaban la nutrición de los cultivos pudieron por primera vez en la historia humana controlarse de manera eficaz y científica. Pero las hambrunas siguieron por diversas causas, desde las causadas por acciones políticas como el Holodomor en la Unión Soviética o el Gran Salto Adelante en China, hasta las originadas en guerras, sequías, acciones directamente genocidas, armas de guerra, cambios climáticos e incluso por alteraciones en patrones migratorios de especies que eran importantes como alimento para ciertos grupos. Millones y millones de seres humanos como usted y como yo siguieron muriendo de hambre durante el siglo XX. En un video sobre el mito de la sobrepoblación, contamos que los agoreros del desastre fueron contundentes. Estábamos al borde del colapso. Paul Ehrlich afirmaba que la batalla para alimentar a toda la humanidad ha terminado. Y esto quería decir que la batalla se había perdido. Decía Ehrlich, en la década de 1970, cientos de millones de personas morirán de inanición pese a cualquier programa en que nos embarquemos ahora. A esta tardía fecha, nada puede evitar un aumento sustancial en la tasa de mortalidad mundial. Ehrlich, cuya especialidad era el estudio de las mariposas, no de la agricultura o de las poblaciones o de la historia o de la alimentación, no sabía que por esos mismos años Norman Borlaug estaba ya difundiendo el resultado de su largo trabajo en la hibridación de trigo y otras plantas comestibles que había comenzado en México en 1944. Borlaug había desarrollado variedades de trigo resistentes a enfermedades y capaces de un rendimiento 10 veces mayor que los del productor promedio de trigo. La India era uno de los lugares que profetas de la ruina como Paul Ehrlich y los autores William y Paul Paddock habían señalado que no había siquiera que seguirles mandando alimentos, sino que se debería hacer un triaje, como se hace con los enfermos, para tratar primero a los que pueden sobrevivir y dejar que murieran cientos de millones porque la situación de la India era desesperada. Sin que lo supieran estos fabricantes de bestsellers, Norman Borlaug ya había llegado a la India con su experiencia científica y sus variedades de trigo, invitado por un especialista en ciencias vegetales, Mankombu Sambhavisan Swaminathan. Para 1968, el campo de la India alcanzaba récords asombrosos de productividad. Las hambrunas previstas nunca se produjeron. Pero curiosamente ni Ehrlich ni los Paddock fueron sometidos a escarnio por su ignorancia, su visión genocida y su irresponsabilidad, producto de no saber lo más elemental de biología. El trabajo de Norman Borlaug, que los medios denominaron la Revolución Verde, siguió durante décadas, hasta su muerte en 2009, haciéndolo ganador del Premio Nobel de la Paz por su contribución a la lucha por alimentar el planeta. Se dice que solo con su trabajo se salvaron más de 1.000 millones de vidas, lo que lo convertiría en el mayor benefactor de la historia humana. Pero el propio Borlaug había dicho que su trabajo no resolvía el problema del hambre, que la Revolución Verde solo nos había comprado tiempo. Había que aprovechar el tiempo comprado. En 1982 se aprobó el primer producto de un organismo transgénico, la insulina humana, obtenida mediante la ingeniería genética de bacterias a las que se les introducía el gen de la insulina y que por primera vez dio a los diabéticos un sustituto humano de su deficiencia en lugar de la insulina procedente de cerdos o caballos, que era además enormemente costosa y con graves efectos secundarios. A partir de 1994 empiezan a aparecer plantas transgénicas con diversas ventajas, ya fuera alimenticias o de resistencia a plagas: tomates, soja o soya, papaya, maíz, patatas o papas, colza,
en fin. La mayoría de los primeros transgénicos fueron desarrollados por empresas privadas, lo que llevó a su rechazo por parte de algunos grupos del ecologismo político, generalmente con argumentos falsos de los que ya hemos hablado aquí y que algunos autores como J.M. Mulet demuelen con toda contundencia en sus obras. Poco a poco empezaron a aparecer, sin embargo, cultivos transgénicos no comerciales que igualmente fueron rechazados por un movimiento alejado de la ciencia y cercano a los argumentos viscerales y a las mentiras y exageraciones. El arroz dorado, por ejemplo, ha sido tan atacado por grupos como Greenpeace que en 2016 un grupo de 109 científicos galardonados con el Premio Nobel firmó una carta denunciando que la oposición de esa organización y otros grupos estaba costando millones de vidas y dejando a millones de niños en Asia Oriental ciegos por una deficiencia de la vitamina A que el arroz dorado subsanaría fácilmente. Decían los científicos, Greenpeace ha encabezado la oposición al arroz dorado que tiene el potencial de reducir o eliminar gran parte de las muertes y las enfermedades causadas por la deficiencia de vitamina A, que se ceba con las personas más pobres de África y el sudeste asiático. Y preguntaban, ¿cuántas personas pobres deben morir en el mundo antes de que consideremos esto un crimen contra la humanidad? Apenas ahora se empieza a probar el arroz dorado. Otros cultivos transgénicos no comerciales financiados con dinero público, como la berenjena resistente a insectos, han cambiado profundamente la realidad de países como Bangladesh, donde entre 2014 y hoy las variedades de berenjena transgénica ya son cultivadas por 60,000 campesinos, en cifras oficiales, es decir, son los que han obtenido semillas por cauces formales, pero muchos más guardan semillas de una temporada a la siguiente o las intercambian, así que el número debe ser mucho mayor. Sí. Greenpeace y otros dicen que estas semillas no se pueden guardar. Mienten. Ventajas de la berenjena transgénica de Bangladesh: mayor productividad y menos gasto en pesticidas para controlar a la plaga específica de la berenjena, la polilla taladradora EFSB. Hay que tener en cuenta que lo único que ha disminuido el hambre y las hambrunas en el mundo durante toda la historia humana, ha sido el conocimiento científico de los procesos agrícolas, de las plantas que nos alimentan, de los peligros a los que se enfrentan y la aplicación tecnológica de esos conocimientos para proteger nuestros cultivos, mejorarlos y garantizar nuestro alimento no hoy, sino hacia el futuro. Gracias a esos conocimientos, desde la década de 1970 no se ha producido ninguna hambruna única y exclusivamente por falta de alimentos. Todas las desgracias sufridas en estos últimos 50 años han tenido como factores fundamentales la guerra y los enfrentamientos políticos que hacen imposible el accionar de los organismos internacionales que tienen la misión de evitar las muertes por hambre y que saben cómo llevar alimentos a una zona de emergencia si no se los impide la guerra o la política. Pero una cosa es que no muera gente de hambre por causas, digamos, naturales, y otra cosa es que el hambre no exista. En el tiempo transcurrido desde que Norman Borlaug advirtió que estábamos solamente comprando tiempo, el hambre en el mundo ha disminuido enormemente gracias a una mayor producción de alimentos, a una mayor protección de los alimentos, a mejoras en su conservación para poderlos transportar con menos desperdicio. Los datos son claros. En 1970, más del 34% de la gente en los países pobres estaba malnutrida. Hoy esa cifra se ha reducido al 13%, pese a que en 1970 éramos 3.680 millones de humanos en el planeta y hoy somos 7.750 millones, más del doble de habitantes que hace 50 años. Y son el conocimiento, la agricultura tecnológica, la agricultura de precisión, la biotecnología y los avances continuos que se hacen día tras día los que nos permiten por primera vez en la historia, avisorar un mundo sin hambre, si lo permiten quienes están haciendo todo para volver a las hambrunas del pasado. A lo largo de las últimas décadas, y al menos desde 1960, los enemigos del progreso científico y tecnológico han mantenido enérgicas campañas para oponerse a los fertilizantes, a la hibridación de plantas y a los transgénicos. Para darle fuerza a su mensaje, han acudido históricamente a la desinformación, a inflar casos problemáticos excepcionales presentándolos como la regla general y a negar los muchos éxitos que ha tenido lo que hoy conocemos como agricultura de precisión.
Por ejemplo, el mal uso que se hizo del DDT se utiliza como paradigma para satanizar a todos los insecticidas, aunque estos no tengan relación alguna con el DDT ni en su formulación, ni en su efecto, ni en su uso. La demagogia ocupa el lugar que debería ocupar el debate de los hechos y los datos. Este movimiento, estrechamente unido a otras formas del neoprimitivismo o antiprogreso, propone que lo que debemos hacer es abandonar todos los elementos de la agricultura basada en evidencias y volver a los sistemas agrícolas del siglo XVII, sin fertilizantes, sin pesticidas, sin hibridaciones, sin revolución verde y sin transgénicos. Volver a la baja productividad sujeta a elementos aleatorios que mató a millones y millones. Personajes como Vandana Shiva, filósofa que se presenta falsamente como física cuántica porque hizo una tesis doctoral sobre sus ideas filosóficas respecto de la física y que nunca han plantado una sola semilla en su vida, se ubican como la vanguardia que desea dictar cómo deben actuar los agricultores de todo el mundo, especialmente en los países más pobres, especialmente en esos países que morirían de hambre antes de 90 días si se diera un desastre alimenticio global. La agroecología no intenta siquiera poner a prueba cuanto dice, porque para ello debería acudir a los métodos de la ciencia y concibe a la ciencia no solo como una opinión despreciable, sino como enemiga de la pureza tradicional de los pueblos originarios de los continentes más empobrecidos. Simplemente se limita, en lugar de probar algo, a lanzar un mensaje efectivo y emocional. No solo se basa en la desinformación y la distorsión de los hechos, cuando no en falsedades patentes y fáciles de demostrar, sino que lo hace basándose en la emocionalidad que para muchos, especialmente en la política, implica la visión populista de una nación atacada por extranjeros malvados y que le dicen en realidad tenía dentro de sí, en sus más profundas raíces ancestrales, la respuesta a todos sus problemas. La idea de la agroecología se adosa además a otras muchas causas, muchas de ellas absolutamente legítimas, como el apoyo a grupos indígenas tradicionalmente excluidos del bienestar, o el feminismo, la justicia social, la igualdad de oportunidades, o prácticamente cualquier idea que usted quiera y que pueda más o menos encajarse con una presunta defensa del medio ambiente, pero sin echar mano de la ciencia, que es la que nos explica cómo funcionan las relaciones ecológicas, cuáles son sus verdaderos riesgos y cómo evitarlos o mitigarlos. Eso resulta demasiado fatigoso. A ellos les basta el discurso demagógico, la emocionalidad, la promesa vacía pero apasionante, según la cual para alimentar a la gente no hace falta ciencia ni tecnología, sino saberes ancestrales. La glorificación de un pasado luminoso que en realidad nunca existió y la pugna entre los buenos y los malos en un maniqueísmo eficaz como toda demagogia para convencer a otros seres humanos, aunque sea totalmente ineficaz para doblegar a la realidad y hacerla que se ajuste al épico discurso de la pureza étnica y la sabiduría tradicional. Y algún día tenía que ocurrir, alguien les hizo caso. En 2019 hubo elecciones presidenciales en Sri Lanka, la antigua Ceilán, país-isla situado al este del extremo sur de la península índica, un sitio paradisíaco que sin embargo se vio sacudido por una terrible guerra civil desde 1983 hasta 2009. Las elecciones de 2019 las ganó el teniente coronel Gotabaya Rajapaksa, con una serie de promesas entre las que destacaba la de llevar a su país a la llamada agricultura orgánica en los siguientes 10 años. En abril de 2021, el presidente Rajapaksa impuso una prohibición a nivel nacional sobre la importación de fertilizantes y pesticidas sintéticos y ordenó a los 2 millones de agricultores de su país que pasaran a una producción totalmente orgánica. Hablando antes de una cumbre del Sistema Alimenticio de las Naciones Unidas que se llevó a cabo desde el 26 al 28 de junio de 2021, Rajapaksa aseguró que los problemas de salud y la destrucción ecológica de su país se debían única y exclusivamente a los llamados agroquímicos o, como prefiere llamarlos el movimiento agroecológico, los agrotóxicos. Y aseguró que su iniciativa daría mayor seguridad alimenticia y nutrición a su país, lo cual sería maravilloso. Y no es extraño que Rajapaksa creyera esto. Desde al menos 2014, la filósofa y conferencista Vandana Shiva, promotora de todo tipo de mitos dañinos, difundía la idea de que el glifosato, un herbicida producido por la desaparecida empresa Monsanto, era culpable de miles de casos de insuficiencia renal en Sri Lanka. Esto ya había llevado al anterior presidente de Sri Lanka, Maithripala Sirisena, a prohibir la importación de glifosato, que fue sustituido por herbicidas más peligrosos.
¿Hay pruebas de que este herbicida provoque daños renales en la población que consume alimentos tratados con él? No. Y por lo tanto tampoco hay sistemas recomendados, como es normal, para paliar sus efectos si existieran, porque hay sistemas recomendados para paliar los efectos de todas las sustancias que existen en el mundo y que se utilizan industrialmente. Pero eso ya no importa. Sri Lanka emprendió el camino a las maravillas de la agroecología en abril de 2021 y su futuro era luminoso. Vandana Shiva aplaudía. Rajapaksa y sus aplaudidores olvidaban que la revolución verde de Borlaug había duplicado los rendimientos agrícolas en Sri Lanka y donde antes había habido miedo al hambre, hubo seguridad alimenticia, urbanización, una economía formal sólida y la ubicación de Sri Lanka como país de ingresos medios en 2020. Probablemente ya no lo sea en 2023. El principal cultivo de Sri Lanka es el té, que es responsable del 11,3% de las exportaciones del país, seguido de la canela, de cocos y varios tipos de frutos secos. Las otras exportaciones importantes del país son las de la producción textil urbana. Al conocerse la prohibición, los productores de té protestaron y advirtieron que se iba a sufrir un desastre. En palabras de Sanath Gurunatha, productor de té, el cultivo empezará a caer para octubre y veremos las exportaciones gravemente afectadas para noviembre o diciembre. El agricultor explicó que en su plantación tenía una sección orgánica para el turismo, pero que como producto no era viable porque el té orgánico, como tantos otros productos dirigidos a los ricos culposos de Occidente, tenía un costo de producción 10 veces mayor. Por su parte, el maestro de té Herman Gunaratne temía lo mismo y por ello fue destituido de la fuerza de tarea por una economía verde del presidente Rajapaksa, cuyo gobierno prometió a los productores de té darles composta en lugar de los fertilizantes que importaban. No sabía de dónde la iba a sacar. La prohibición de importar fertilizantes le ahorró a Sri Lanka entre 300 y 400 millones de dólares que Rajapaksa ofreció que pagaría como indemnización si algún agricultor accidentalmente, inesperadamente, extrañamente, perdía dinero por la nueva política. Él estaba seguro de que no habría necesidad de tal cosa. En los primeros 6 meses del paso a lo orgánico, la producción de arroz, el alimento esencial de Sri Lanka y en el que era totalmente autosuficiente, cayó un 20%, obligando al país a importar 450 millones de dólares en arroz en momentos de altos precios causados, entre otras cosas, por la pandemia de COVID-19. Allá se fue el ahorro en fertilizantes, pero luego el gobierno tuvo que ofrecer 200 millones de dólares a los productores como compensación y otros 150 millones en subsidios a los precios del arroz. Mientras tanto, la caída en la producción de té se calculaba en pérdidas por 425 millones de dólares. Los números ya no le estaban saliendo. Para noviembre, la caída de productividad de los cultivos de té y otros productos clave como el hule y los cocos hizo que el gobierno levantara parcialmente y temporalmente la prohibición de importar fertilizantes. Para marzo de 2022, el desastre agrícola, sumado a otros aspectos del mal manejo de la economía, hizo que se levantara la prohibición de los fertilizantes, pero sin reinstaurar el subsidio gubernamental para su compra. Por estos días, por cierto, empieza a huir gente de Sri Lanka hacia la India debido a la crisis económica, mientras que el gobierno trata de obtener créditos de la India y de China, conocida por sus prácticas crediticias depredadoras. Lo que era un intento seguramente de buena voluntad por independizar a Sri Lanka de los malvados extranjeros, se convierte en una cadena de nuevas dependencias. Quienes auguraron grandes éxitos a Sri Lanka, incluida la empresaria Vandana Shiva, han guardado silencio. Seguramente están diseñando formas de argumentar que el fracaso no es de la visión agroecológica, sino de otros muchos factores, porque ellos, por supuesto, ellos no pueden estar equivocados ni cuando se equivocan. Al analizar el desastre orgánico de Sri Lanka, la revista Foreign Policy señalaba que la producción agrícola no es sujeto de devaneos ideológicos, de posturas más o menos heroicas, sino de una simple relación matemática. La nutrición y la energía que se puede obtener de un cultivo proviene exclusivamente de la nutrición, en forma de nutrientes de la tierra, naturales o añadidos como fertilizantes, y la energía que se invierte en él, generalmente de luz solar. A esto se añade la defensa contra malas hierbas y otras plagas que hoy los creyentes en la agroecología, como el gobierno mexicano, pretenden sustituir con obra manual como la del pasado.
machete y mucha gente dejándose la espalda para cortar las plantas parásitas que roban sus nutrientes a aquellas que están destinadas a alimentarnos. Para aumentar los cultivos, tradicionalmente se aumentaba la cantidad de tierra dedicada a ellos, así se cosechaba más luz del sol que se convertía en comida. Hasta hace 200 años, el 90% de los seres humanos se dedicaba a la agricultura para que ellos y el otro 10% comieran, aunque siempre pasando las ocasionales o no tanto hambrunas. Todo lo ocurrido desde la creación del amoníaco sintético, que permitió aumentar nutrientes y por tanto productividad en los mismos espacios de tierra, ha sido el motor de la urbanización, de otros avances científicos, de poder dedicar el talento humano a otros logros más allá de la simple supervivencia en el trabajo en el campo. Si quitamos de la agricultura todos los avances tecnológicos, tendremos que volver todos a dedicarnos a cultivar la tierra. Pero aún así no hay suficiente tierra para alimentarnos a todos, a los 7.800 millones de hoy o a los 11.000 millones en los que se calcula que se estabilizará la población mundial en este siglo, mientras siguen cayendo los índices de crecimiento poblacional. Y esa agricultura primitiva que nos ofrecen, sin ciencia ni tecnología, seguirá además sin ser natural. Por mucho que se quiera vender tal idea, todo avance en cultivos, en irrigación, en hibridación, en fertilizantes naturales logrado en los últimos 10.000 años, es tan poco natural como un sano grano de maíz transgénico cultivado con fertilizantes, protegido con pesticidas y cuidado para garantizar su valor alimenticio, su calidad y su seguridad, ya que no hemos siquiera hablado de los frecuentes envenenamientos por alimentos en mal estado que marcaron nuestro pasado como especie. Usted tiene un antepasado que murió así. Para ser agroecológicos tendremos que sacrificar a algunos cientos o miles de millones de personas. Pero los neoprimitivistas que nos venden esta idea saben que ellos, sin duda alguna, sobrevivirán. No serán de esas víctimas, seguirán sanos y rozagantes, no morirán de inanición a cielo abierto, no serán las víctimas del imperialismo verde que se ha inventado en los salones de la presunta superioridad moral y la visión colonialista refundada del ecologismo político del Salvador. Porque el precio del hambre, como siempre, lo pagan los más desprotegidos. Los pobres, los seguidores, los desinformados a los que se les niega la información para que sigan así, los manipulados con discursos creados en esos salones a los que a ellos no se les permite siquiera entrar. No sea que ensucien sus finas alfombras con sus pies descalzos llenos de tierra, de fertilizantes apestosos, de pesticidas peligrosos y quizás incluso de semillas transgénicas. El precio de la agroecología, como se ha visto en su primer gran experimento y como ya lo sabían los muchos expertos que hablaron al respecto en Sri Lanka y en el mundo, a los oídos de dirigentes sordos a los hechos, los datos y la más elemental ciencia, es pagado finalmente por esos mismos seres humanos. Gente como usted o como yo, pero más pobre, menos informada, más fácil víctima de quienes pagan su presunta superioridad moral con la vida de otros. Y por eso son adversarios precisamente de un mundo más justo, más igualitario y de quienes ellos afirman estar salvando de su propia posibilidad de vivir más dignamente. ¿No cree usted?